Y hablábamos, entre otras cosas, hermanos, de la urgente necesidad de ver nosotros lo mismo que Cristo miraba en las personas que no le conocían. Les miraba como un perfecto moribundo, alguien que urgentemente necesitaba ser ayudado, de otra manera corría el peligro de morir. El caso de Nicodemo, les decía yo a los hermanos ayer, es un caso específico y digno de notar. Nicodemo en apariencia era un hombre muy conocedor de las Escrituras, pero no conocía la verdad. Y cuando él llevaba la conversación con Cristo y le decía, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede ver las señales que tú haces si no está Dios con él, en Juan capítulo 3, verso 1 y 2, Jesús inmediatamente volcó la conversación a donde se requería. Usted me está hablando que quiere una aspirina cuando usted necesita una operación urgente. Dijo el Señor, de cierto te digo, si no nacieres de agua y del Espíritu no entrarás en el reino de los cielos. Tuvo que haber sido algo impactante para Nicodemo escuchar eso de Jesús, porque él era un maestro de las Escrituras para los judíos. Era un principal entre los judíos. Y ahora escucha a un hombre llamado Jesús que le dice, usted no es parte del reino. ¿Se imagina lo que tuvo que pensar Nicodemo? ¿Cómo tú me dices que no estoy en el reino? Vengo de la descendencia de Abraham, practico la ley de Dios. Soy un fariseo de fariseos, soy el maestro de Israel. ¿Quién es usted para decirme que no soy parte del reino? Una cosa es conocer las Escrituras, otra cosa es saber la verdad. Y hay mucha gente, hermanos, a nuestro alrededor que sabe Biblia, pero que no sabe la verdad y son moribundos. Pero a usted y a mí nos falta la perspicacia de ver la necesidad para ayudarlos. Así que damos gracias a Dios porque la palabra del Señor, hermanos, ha sido una herramienta que Dios nos ha dejado para que cada uno de nosotros podamos utilizarla apropiadamente. Los que no estuvieron el domingo pasado, esta es la tercera lección que hemos traído sobre la historia de la iglesia de Cristo. Hablamos de la iglesia ahora en su parte de su eficacia. Y vimos cómo el sueño de Nabucodonosor, en Daniel 2:44, tenía mucho que ver en relación al establecimiento de la iglesia. Lo que llama la atención de ese sueño no es la estatua. Sí, la estatua se componía de 4 diferentes metales y cada metal representaba un reino poderoso, sí, grande, sí. Pero de repente lo más impactante de ese sueño que había tenido Nabucodonosor es que una piedra fue cortada no con mano de hombre. Y esa piedra vino y golpeó los pies de la estatua y la estatua quedó derribada. Y aquella piedra que fue cortada no con manos de hombre se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué es ese monte? La iglesia del Señor. Y luego vimos versículos más adelante, hermanos, que muestran la eficacia del Señor. Si el Señor, queridos hermanos, siendo el creador perfecto que hizo el universo, la tierra y todo lo que hay, y a nosotros también, si en la ejecución del plan de la iglesia de Dios vemos su sabiduría, su paciencia y su poder, su amor, su gloria, Dios hizo todo este trabajo solo para terminar con una iglesia insuficiente. ¿Verdad que eso no tiene sentido? La iglesia es suficiente en todo. No necesita dependencias, ni escuela para predicadores, ni comedores para ir a comer, ni tampoco asilos para ancianos, ni tampoco casa para huérfanos.
esa es tarea individual de la iglesia. Por eso aprendimos a ver las responsabilidades de la iglesia y las responsabilidades individuales. ¿Cree usted que Dios necesita de estas dependencias? ¿Iba a Dios a hacer una iglesia que no fuera suficiente, siendo un Dios, hermanos, sabio, poderoso y que todo diseña a la perfección? Nuestro hijo menor, Benjamín, el que vive ahí en Alabama, el que predica en Hueytown, le mandó a mi esposa, nos mandó a nosotros un regalo. Supo que queríamos hacer un gallinero y andábamos poniendo un palito, Becky y yo, con un celofán. No, dijo, no. Ahí le da un regalo. Y nos cayó una caja grande y mi esposa se puso a armarla y es un gallinero, como lo que queríamos, donde viene todo en una cajita así, compacta, de 13 pies, hecha en China, para bien o para mal, hecha en China. Pero lo que quiero decir es que todo viene ahí, hermanos. Todo viene ahí. Los straps, las varillas que van arriba, las que pegan abajo, unos cordoncitos con unos listones que hay que abrochar. Todo viene ahí, hermanos. La puerta, la tela, la cobija que va arriba. Vaya a ver a la casa usted el tipo de gallinero que tenemos. Se va a quedar, ¿lo hicieron usted? No, lo que quiero decir, le digo a Becky cuando estábamos armando, ella lo armó en su mayoría, yo me fui a poner ahí unas otras cosas. Le digo, esto es ingeniería. Alguien primeramente tuvo que pensar cómo hacer cada cosita, y una vez que hicieron un plan, ahora sí, háganme 5 millones de estas cosas. Alguien pensó y diseñó eso a la perfección. Ni sobró nada ni faltó nada, todo está ahí. ¿Usted cree que a Dios le iba a faltar algo a su iglesia? Siendo el maestro por excelencia, al diseñar su iglesia, iba a decir Dios, no pensé en, la iglesia necesita eso, que el hombre haga esto. La iglesia necesita concilios, grupos, asesorías. No, hermanos, nunca pensemos tal cosa, que Dios haya dejado esto para que nosotros lo hagamos. Muy bien, entonces habiendo visto esto, hermanos, haremos las siguientes observaciones. La iglesia diseñada por la sabiduría divina con un propósito debe de ser suficiente para cumplir ese propósito. El propósito, escúcheme bien, y no sé cuántas veces tengo que repetirlo y no me voy a cansar de repetirlo porque la Biblia lo dice. El propósito de la iglesia de Cristo es único y completamente espiritual. ¿Entiende eso? La gran falla del pueblo de Israel y por qué llevaron a Jesucristo a la cruz. Sí le entendieron el mensaje del reino y se estaban preparando para el reino, pero no lo entendieron en sentido espiritual. Por eso cuando los romanos escuchaban que Jesús iba a ser llevado para ser rey, se asustaron, porque ellos tenían un rey y el rey de ellos estaban en Roma. Y ellos pensaron, estos se andan preparando para luchar contra nosotros y dar un golpe de estado y derrocar al César. Lo miraban con ojos físicos y materiales. ¿Qué dijo Cristo cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú rey? Dijo el Señor, para esto he nacido. Primero le dijo, ¿dices tú esto mismo o alguien más te lo mandó decir? Y le dice Pilato, ¿tú no sabes quién soy yo, que tengo autoridad? Dijo el Señor, la autoridad que tú tienes te ha sido dada de arriba. Bueno, ¿eres tú rey o no? Para eso he nacido y tú lo has dicho. Y fue cuando Pilato dijo, ¿qué clase de rey es este? Y mandó que lo golpearan. ¿Qué terminó escribiendo arriba Pilato en la cruz de Jesús? Jesús, ¿qué? Rey de los judíos. ¿Qué le dijo el ladrón que se arrepintió? Acuérdate de mí cuando vengas, ¿en qué? En tu reino. La iglesia es una iglesia
con propósito espiritual. Dios no diseñó la iglesia para que nos andemos ocupando del deporte, de la comedera, de la educación física. Déjeselo eso a las empresas que los gobiernos tienen. La iglesia tiene puramente, hermanos, ver el sentido espiritual de las cosas. Ir a salvar las almas del hombre. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No necesitamos otra cosa más que la palabra para hacer el trabajo y cumplir con el propósito para el cual Dios diseñó su iglesia. Y es cuando nosotros comenzamos a mezclar nuestros pensamientos que comenzamos a quitarle a Dios la importancia y a su palabra hacerla a un lado, poquito a poco. No, hermano, pero es que ¿cómo yo voy a preparar a ustedes para que sean predicadores? No. Vamos a hacer una escuela para predicadores. Y comenzamos a idear empresas, a idear, hermanos, compañías como seres, como los de los humanos. Donde vamos a poner una mesa directiva, vamos a hacer un edificio, vamos a poner secretarias, mobiliario, aulas, vamos a tener un velador, vamos a tener una cocina, vamos a tener una cancha, vamos a tener... ¿Y de dónde sale todo? De la ofrenda. ¿Dónde dice la Escritura que usted puede usar el dinero de la ofrenda para esas cosas? ¿Dónde? Hermano, pero ¿de dónde más? Usted está inventando. Usted está agregándole algo a la palabra de Dios. ¿A poco no es bueno? Yo no digo que no sea bueno. Y a mí no me importa si es bueno o no. ¿Lo autoriza Dios? Moisés, no te olvides, dice Hebreos 8:5, de hacer todo conforme al modelo que te fue mostrado. No le agregues más. No le agregues más. Noé, vas a hacer un arca, Noé, y la vas a hacer así. Le dio medidas, le dijo cuántas ventanas, cuántas puertas, qué tipo de madera, a quién iba a meter y a quién no iba a meter. Y cuando Noé hizo todo conforme Dios le dijo, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Cuando Moisés hizo todo conforme al tabernáculo, Dios se agradó de él. Y ahora le toca a John Morales, a José Marrero, Basilio Muñoz, a Carlos, a Elmer, a Jairo, a todos los que estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer con la iglesia? ¿Le vamos a agregar de nuestra parte o vamos a hacer todo conforme al modelo? Es hora de tomar acción. Todo lo que Dios crea es suficiente para cumplir sus propósitos y sus funciones. Al hombre lo hizo de la manera que podemos funcionar. La creación del mundo, en todas 6 ocasiones después de haberlo hecho, dice la Escritura, y vio Dios que era bueno. Desde que Dios le dijo a la tierra, produce semilla según su género, la tierra dio semilla según su género. Dios todo lo hizo perfecto. Le dijo al agua, ustedes produzcan aves para que vuelen y llenen los cielos, produzcan también peces para que habiten en las profundidades del mar, y el agua lo hizo. Es cuestión de confiar en Dios, ¿no? Para decir, si la iglesia solamente está limitada a eso, hagamos lo que Dios dice para la iglesia, hermanos. ¿Para qué complicarnos la vida? La creación de la iglesia, volvemos a Efesios, abra su Biblia conmigo, capítulo 3, versículos 20 y 21, versículos que por ahí algunos hermanos memorizaron durante la semana. Y aquel que es poderoso, estoy leyendo Efesios 3, 20 y 21. Y a aquel, si algunas Biblias, noté que en los que aprendieron de memoria, a veces usan otra versión. Yo no digo que esté mal usar otra versión, ¿verdad? Usualmente yo recomiendo que se use la versión Reina Valera del 60, que es la que uno siempre acostumbra.
Las versiones muy modernas muchas veces dicen cosas no tan apropiadas. Tenga cuidado, ¿verdad? Es como en inglés también. Estaba la antigua King James y ahora salió la New King James, ¿verdad? Y luego la New International King James, etc. Así que las versiones son traducciones, ¿verdad? Biblia hay una sola, pero las traducciones son esas. Si usted puede bajar o cuando vaya a hacer algo y leer la Biblia, puede buscar Reina Valera del 60, es decir, de 1960, es la que comúnmente usamos. Pero si quiere usar otra más nueva, está bien. Solo tenga cuidado que no le vayan a cambiar mucho el mensaje, porque algunas modernas sí cambian incluso el mensaje. En la Reina Valera, donde dice aquel, aparece aquel en mayúscula, porque no se refiere a aquel una persona, sino Pablo está dirigiéndose a Dios. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Dios que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o podemos entender. Cuando Él creó la iglesia, hermanos, la creó sin faltante. A la iglesia no le falta nada. Tal y cual fue diseñada, dejémosla así. Dejemos que la iglesia cumpla con el propósito para el cual fue creada. Negar la suficiencia de la iglesia es negar la sabiduría y el poder de Dios. 1 Corintios 1, versículos 25 al 31, por favor. 1 Corintios capítulo 1, versos 25 al 31. Dice la escritura así. Si nosotros estamos diciendo, no, es que la iglesia necesita esto, es que le podemos hacer esto acá, estamos negando el poder, la sabiduría de Dios. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Usted cree que hay algo insensato en Dios? No, no lo hay. Pero Pablo está hablando con nosotros, los seres humanos. Si nosotros pudiéramos calificar en Dios algo insensato desde el punto de vista humano, no que exista algo insensato en Dios. Pero si nosotros calificáramos, esto es algo insensato en Dios, aún eso es mucho más sabio, dice el versículo 25, que los hombres. ¿Sí? Y lo débil de Dios, si hubiera algo débil en Dios, que no lo hay, es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, dice Pablo, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Cuando usted le pregunte, ¿por qué los corintios no querían mucho a Pablo? Mire cómo les dijo. Pablo dice, fíjense entre ustedes, la verdad es que no vemos muchos sabios aquí. Así les dijo. Digo, no era para ofenderse, porque era la realidad. ¿Por qué no les llamó sabios? A ver, vamos a ver, para salir de la duda. Cuando la iglesia como iglesia tiene un caso en donde un hombre tiene como mujer la mujer de su padre, ¿sí? Y la iglesia no le dice nada. La iglesia está enfocada y está alegre sabiendo la situación de esa pareja o de ese trío, digámoslo. ¿Acaso son sabios? Por supuesto que no. Dijo Pablo, aquí realmente no hay muchos sabios, ni muchos nobles, ni muchos espirituales. Más adelante les dice, les quise hablar como a personas maduras, pero no pude. Son ustedes como niños, tuve que hablarle como a niños. Su comportamiento revela su inmadurez. Entonces no tenían que sentirse ofendidos. Hay un dicho entre nosotros que dice, la verdad no peca, pero incomoda. Y esa era la verdad. Ayer en la clase que teníamos, bueno, mi intención no era incomodar a nadie, pero la clase les dije, hermanos, sí estoy hablando directamente a nosotros. Tenemos que tener estrategias para salir y predicar, ver a la gente con otros ojos. No estaba diciéndole, apuntándole, usted no lo está haciendo, usted no, pero era muy directo, era más como unos 20, 25 que estábamos en casa de hermano John, o sea, tampoco había que ver a otras partes. Era para nosotros el mensaje. Y ojalá que no nos hayamos ofendido, porque eso es la verdad, es lo que tenemos que hacer.
Y Pablo les dice aquí en este versículo, no somos muchos, no hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles según la carne, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahí por la casa está un edificio que se llama, un edificio de una congregación, Iglesia, el Dios de dos pactos. Y luego otra grandísima por acá. Y luego otra más acá grandísima. Y pasa uno por ahí temprano el domingo, o en estas, yo miro de perdido fácil más de 100 carros. Y llego aquí donde yo predico, somos 5 o 6 carros nada más. Y eso porque yo traigo 2 y ustedes traen 2 y ya son 5 o 6 carros. Mucha gente se ha de reír de nosotros, ¿no? Ahí no tienen programas de alimentación, no mandan a nadie con becas a un colegio, ahí no tienen una cancha para jugar básquet, ahí. Acá pero está lleno, acá tenemos una orquesta, ahí cantan, el hermano Marrero cantó y nadie cantaba, no sabíamos el canto, pues ¿qué es eso? Entonces ustedes, pues, es lo que Pablo está diciendo, hermanos, lo necio del mundo. La gente piensa que Dios quería un templo al estilo del que Salomón hizo. Cuando Cristo vino a la tierra, 2 únicas ocasiones pisó ese lugar. Y no porque no quería estar en la casa de Dios. Pero ya no era casa de Dios y se los dijo. ¿A qué voy? Las fanfarrias, hermanos, hoy en día de esos grupos que tienen orquestas y tantas cosas y que andan buscando solamente lo externo para atraer a la persona, ganan personas pero no almas. Y hay una gran diferencia. Llenan estadios, pero no hay almas que ganan, porque Dios no está ahí. Para que Dios esté en esos grupos, necesitamos hacer las cosas como Dios las dice. No siempre Dios está con la mayoría. Los católicos no se midieron. Y allá, hermanos, en el Vaticano hay un gran templo, enorme. Yo creo, no sé si alguien acá ha ido. Hay un gran templo con una explanada que se imita en muchos de nuestros pueblos. En mi México lindo y querido, yo he ido al Distrito Federal, donde está la gran basílica, y existe lo mismo, una gran explanada. Cuando estaba hablando de una explanada, es una plaza grandota. ¿Con qué intención? Es que ahí va a haber las festividades del templo que está acá. Ahí va a haber matachines que danzan y andan ahí todo el tiempo atrayendo sus ídolos y todo eso. Y hay grandes concursos para todas. Están hablando de miles y miles y la gente está ahí. Y nosotros batallamos para comprar un edificio de unos 25 pies. ¿Cómo le hace esta gente? Porque recolecta de todo el mundo, extrae el Vaticano de todas estas, un abuso de confianza, un abuso de autonomía. Allí hay, hermanos, una empresa completamente humana al servicio de un clero. Pero cuando los ve vestir, hasta caminan así, casi como santos, con sus grandes túnicas y todo eso. Unas gorritas, o sea, tienen que enseñar como que son, como decía el judío, ¿no? Santidad a Jehová. Se ponen así unas túnicas. ¿Cómo me vería yo con eso? Yo casi ando ya. Me iba a poner algo blanco aquí para que así me respetaban más. Y un gorrito, ¿verdad? Aunque es esos de Burger King que trae picos para arriba. No, todo eso, hermanos, son invenciones del hombre para llamar la atención. Buscan eso en la gente. Y la gente está contentísima cuando ve eso. Todos esos son agregados a las cosas de Dios. Y el Señor, hermanos, tiene gran ofensa por todas estas cosas. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Creo que el Señor lo hizo fácil, ¿no? Esto es lo que dejé. Yo quiero la iglesia así, de una manera simple. Quiero personas sin fanfarria, sin pomposidad. El Señor, su reino es de otro mundo. Por eso nosotros vestimos normalmente, hablamos normalmente, cantamos normalmente, no bajo una apariencia. El reino de Dios es un reino distinto. Superioridad de la sabiduría de Dios. Escogió cosas, como dice él, hermanos, despreciables a nuestros ojos para cumplir su propósito. Y para mejorar el arreglo de Dios, el hombre tendrá que ser más sabio, más poderoso que Dios. Yo le pregunto, ¿dónde está ese que sea más sabio y más poderoso de Dios? Dice Pablo a los Romanos en el capítulo 9 y el versículo 20, dice la Escritura así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Ya se imagina que el barro le diga al alfarero: ¿por qué me hiciste vaso? El barro no puede hablar. Nosotros no podemos altercar con Dios. Si Dios quiso que la iglesia fuera simple y tuviera un propósito espiritual, dejémoslo así. Él creó la iglesia así, Él diseñó la iglesia así, con este propósito. Dejémoslo así, no le meta mano. No le metamos mano, hermanos. No desbaratemos los propósitos de Dios, porque si lo hacemos seríamos presuntuosos, y eso es pecado. Eso es pecado. Para ir concluyendo la lección, hermanos, por lo tanto, la iglesia es suficiente para cumplir no solamente su propósito, pero también la obra que Dios le ha encargado. La obra de la iglesia, aparte de ir a traer hermanos al perdido, es edificar. En Hechos capítulo 2, versículo 42, versículos también que aprendieron algunos hermanos en esta mañana y que lo han dicho, dice la palabra del Señor: después de que aquellos 3,000 se bautizaron y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, dice el versículo 42, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí está la obra de la iglesia, no hay nada más. No hay nada extraordinario, no hay nada extraoficial. Esto es lo que la iglesia hacía. Y es lo que debemos seguir haciendo. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Entiéndase por qué se dice doctrina de los apóstoles. No que sea de ellos. Ellos, ¿qué dijo Pablo? Que por revelación me fue dado el misterio que hoy he dado a conocer. Ellos recibieron de Dios lo que han escrito. De ahí que se llama doctrina apostólica. Es como la ley de Moisés. No es que fue de Moisés. La ley que Dios le dio a Moisés para que Moisés le diera al pueblo. Doctrina de los apóstoles, no que era de ellos. La doctrina que Dios le dio para que ellos escribieran y nos la dijeran a nosotros. Así dice la palabra del Señor. La obra de la iglesia es edificar en la iglesia local, es practicar la benevolencia para las necesidades de los santos. Le decía yo a los hermanos, el jueves veíamos un ejemplo cuando vimos la cuestión de Ananías y Zafira, aquel matrimonio que se puso de acuerdo para mentir. Hay que ponernos de acuerdo con la esposa o con su esposo, hermano, pero no para mentir. Estos se pusieron de acuerdo para mentir y ambos murieron el mismo día con 3 horas de diferencia por mentirosos. Esa fue la realidad. Quererle mentir a Dios no es bueno, pero la benevolencia es practicada y fue practicada en el primer siglo de una manera especial. Dice así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según necesidad.
Este no es un mandamiento, esto fue algo que brotó de un corazón agradecido. ¿Sí? El mandamiento de ofrendar lo da Pablo a las iglesias en 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, ahí tenemos el mandamiento. Pero esto que le estoy enseñando en Hechos capítulo 4 fue algo espontáneo. Como suele suceder entre los hispanos, no he oído una historia así, pero entre los americanos, hay hermanos americanos muy ricos que quizá no tuvieron hijos y tienen muchas riquezas o tienen algunas riquezas, y antes de morir dejan atestiguado hasta un testamento que esa ofrenda, que sus posesiones sean vendidas y se dé a la iglesia para la predicación de la palabra de Dios. Y lo regalan a la iglesia. Conocimos a un hermano aquí en Plant City donde predicábamos que tenía muchas tierras de plantamientos de fresa. Demasiado, era un hombre de muchos negocios. Y cuando se daba la fresa ahí en Plant City, traía un camión y regalaba fresa a los hermanos. Obviamente después de terminar afuera, luego le dije, hermano, espérate, mejor otro día hazlo. Pero otra cosa, el hermano daba grandes ofrendas para que se predicara la palabra. Pero eso nace de corazones espontáneos, no es un mandamiento. No era que Dios le estaba requiriendo a él, porque tienes mucho, tienes que dar mucho. Es cada quien conforme propuso corazón, ¿verdad? Lo que estoy diciendo que en ocasiones hay espontaneidad en la gente, quizá usted, yo lo he visto, porque a veces me ha tocado contar la ofrenda, pero cuando vienen las taxas veo que hay ahí un dinero que usualmente no vemos. A lo mejor a usted le nació, bueno, Dios me bendijo con tanto, quiero dar esta vez más. Es algo espontáneo, no siempre lo hacemos porque no siempre tenemos esa bendición, pero lo hacemos. Y esto que estamos leyendo aquí nació para suplir las necesidades, y quiero enfatizar lo que dice el 34. Así que no había entre ellos, ¿quiénes son ellos? La iglesia. La ofrenda es para los santos. Y entre ellos no había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Obviamente, si no había necesidad, no había que repartirle nada. ¿Sí? ¿Qué es una necesidad? Bueno, a ver si miran esto como una necesidad. Hermano Basil, hermano Becky, aunque no somos de mucho viaje, pero nos vamos a ir. Un hermano de aquí se fue a Hawái. Voy a ir 2 semanas a Hawái y me gasto un buen dinerito. Entonces cuando vengo les digo, hermanos, ¿me puede ayudar la iglesia para pagar la luz y mi carro? Porque no me alcanza. Tengo una necesidad, hermano, no me alcanza, no puedo pagar la luz, no me alcanza a dar la nota de mi carro. ¿Qué debieran de decirme los varones? A ver, hermano Basilio, venga para acá. Usted tiene una necesidad que no alcanza para pagar su bill de luz, ¿verdad? Y tampoco las letras de su carro, ¿sí? Pero hace 2 semanas, ¿dónde andaba? Pues me fui a Hawái. ¿No cree, hermano, que es algo imprudente de su parte? Fue a gastarse su dinerito en vacaciones y ahora viene y tiene necesidad. ¿No cree, hermano, que debe ser un poquito más de juicio? ¿Verdad? Eso sería lo que los varones debieran de decirme. Me va a doler, porque yo esperaba que sí me fueran a ayudar. Soy el predicador, ¿por qué no? Tengo necesidad, no me alcanza para el agua ni para la luz. ¿Me van a cortar el bill? No me van a cortar el bill. Me van a cortar la luz, perdón. Pero hermano, usted tenía que haber pensado antes, ¿verdad? Entonces me enojo y le digo a estos hermanos, no tienen amor, yo tenía una necesidad, pero no les cuento la otra parte, que me fui 2 semanas de vacaciones y gasté. No, eso no se los cuento. ¿Culpa de la iglesia o mía? Mía, fue imprudencia mía. Y así, hermanos, en muchos lugares en nuestros países hay una recurrencia de esas peticiones. Todo el mundo tiene necesidades, pero entre semanas se van por ahí, andan comiendo en los restaurantes, y el domingo, ay hermano, me falta. Bueno, cuidado, hay que saber lo que es una necesidad. Y no crea, hermano Basilio, ¿por qué se fija en eso? No soy yo. Si usted quiere Biblia, nomás que ahorita no he llegado ahí,
La Biblia dice, cuando tú vayas a ayudar a la iglesia, la iglesia puede ayudar viudas. ¿Sí? Vamos a decir que aquí tenemos una hermana que es viuda, pero no le damos manutención a la hermana. ¿Por qué? Bueno, hay ciertas especificaciones, ¿verdad? Entre otras cosas, la hermana no ha requerido ayuda, pero vamos a decir, hay especificaciones, dice Pablo. No pongas en la lista para ayudar a las viudas cualquier viuda. Tuvo que haber sido una hermana que sea fiel, que no se entremeta en esto, en lo ajeno, que no ande de casa en casa, que esto y que lo otro. Y también le dice, si tiene hijos, que los hijos provean para ello, para que no sea carga para la iglesia. Así dice la Biblia, carga para la iglesia. ¿Sí? Entonces, todos esos versículos hay que estudiarlos cuando uno va a hablar de necesidades y cuando vamos a apoyar a una viuda también. Por otra parte, hay hermanas que califican para eso y las iglesias les dan un aporte al mes para que no estén sufriendo en quizás su renta, en que van a comprar su mandado, aunque en este país, gracias a Dios, existen bastantes dependencias que ayudan, pero la iglesia puede ser también su ayuda, su parte, ¿verdad? Hechos 11, 29 al 30, son temas que usualmente no hablamos de ello y ahora que lo estoy tocando, hay muchas cosas que me gustaría decir porque como recurrentemente no hablo de esto, es más, en muchas iglesias ya no se habla de esto. Es bueno escuchar los puntos de vista de Dios, lo que dice Dios y también lo que la gente opina en ocasiones. Dice Hechos 11, versos 29 y 30, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Perdón, para que entienda este versículo, permítame leer el versículo desde el 27. Suba 2 versículos anteriores para que entienda el 29. Dice el 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ok, unos profetas, porque el Nuevo Testamento todavía hubo profetas, dice la Escritura, junto con apóstoles, vinieron y le dijeron a los apóstoles, viene una gran hambre, va a haber una gran hambre en la tierra. Entonces los apóstoles y otros hermanos, ¿qué hicieron? Verso 28, después de que Agabo les dijo eso, dice, entonces los discípulos, cada uno conforme lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Parece que el versículo que dice en toda la tierra habitada se refiere a la tierra de Judea. Ahí hubo una gran hambre. Y los discípulos enviaron ayuda, dice el versículo 29, conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos. ¿Para quién era la ofrenda? Para los santos, para los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así se hace el proceso de ayudar. De iglesia a iglesia, no lo mandaron a la iglesia central, mándalo al Vaticano y que el Vaticano distribuya todo. No, señor. De iglesia a iglesia. Cuando hay una necesidad, si usted tiene una necesidad, la iglesia no lo sabe. No somos magos para adivinar, ni somos Dios para saber su necesidad. Usted tiene que decirle a la iglesia, hermanos, tengo una necesidad. Si algún hermano en otra congregación tiene una necesidad, debe hacerlo saber a la iglesia local donde es miembro. Cuando la iglesia local no puede, porque no tiene reservas, no tiene fondos, entonces esa iglesia puede hacer una carta y la manda a la iglesia en Kissimmee. Hermanos, aquí tenemos una hermana que está sufriendo de apendicitis o de una enfermedad. Y la iglesia aquí ya le ha apoyado, pero hemos agotado nuestros recursos. Si ustedes pueden y gustan ayudar, este es el nombre de la hermana. ¿Qué hacemos? Evaluamos la situación y si tenemos recursos, lo enviamos a ¿quién? ¿A una iglesia central? No. Lo enviamos a la hermana para que la hermana supla sus necesidades. Así es. Si tampoco es tan complicado. No hay supervisores, no hay intermediarios, no es absolutamente nada.
Aquí lo hemos hecho, gracias a Dios, hemos podido enviar alguna ayuda a Perú. Constantemente ayudamos también a un hermano que está predicando por ahí, ¿verdad? Hemos enviado otras ayudas a otros hermanos que han necesitado, hermanos enfermos, etcétera. Gracias a Dios porque hemos podido con nuestros recursos. Pero es ofrenda para los hermanos de la congregación. Hace poquito circuló en el WhatsApp que me llega un mensaje que una hermana había perdido a su hijo, lo habían matado una pandilla allá en Colombia. Y lo único que pregunté, hermano, ¿la hermana es fiel? Y pregunté, hermano, no habíamos pensado en eso. Y se pone, la hermana no estaba en la iglesia. Había dejado la iglesia hace muchos años atrás. ¿Podemos sacar de la ofrenda para ayudar a una hermana infiel que ni siquiera está en la iglesia? No. ¿Qué hicimos? Los que quieran de nuestro bolsillo, ya no de la ofrenda, y queramos ayudar a esta hermana, podemos hacerlo de nuestro bolsillo, no de la ofrenda. ¿No es tan complicado así? El evangelismo en la iglesia local, Hechos capítulo 11, versículo 22, aquí donde estamos, dice, llegó la noticia de estas cosas, dice, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Lo que había llegado es que ya habían los gentiles abrazado el evangelio y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bien sencillo el plan. Bernabé fue enviado a la Antioquía y vio que había mucho trabajo. Dijo, me recuerdo de Saulo. Fue y buscó a Saulo, le dijo, ¿quieres venir a trabajar, a apoyarme en el trabajo? Sí, vino, y ambos se quedaron todo un año predicando el evangelio, y ahí fue donde a los discípulos por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. Así es la evangelización, queridos hermanos, el evangelismo local. La manera de hacer esta obra de la iglesia no es solo la mejor manera, es la única manera. No hay más. Bernabé no dijo, vamos a abrir una escuela porque hay carestía. Vamos a abrir una escuela para predicadores. No, fue y le habló a otro hermano. Y juntos hicieron la obra. En Proverbios capítulo 16 y el versículo 25, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor así: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Cuidado, queridos hermanos, con quitarle o agregarle la palabra de Dios. Isaías 55:8, así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios, mucho más altos que los pensamientos del hombre. En Deuteronomio 28:9 se nos recomienda hacer todo, hermanos, conforme lo que Dios nos ha mostrado. Pero para no equivocarme, déjenme se lo leo rápidamente. Deuteronomio capítulo 28, verso 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Cuándo? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos. ¿Quiere que Jehová lo confirme? ¿Quiere que Dios diga, esta es mi iglesia? Camine en sus caminos. Guarde sus mandamientos. Solamente eso. Y Dios nos va a confirmar como pueblo suyo. ¿Qué no es lo que queremos? Los caminos de Dios son los mejores porque muestran su sabiduría, su prevención. Los caminos de Dios lo honran al requerir la fe, la confianza del hombre en todos sus caminos. Cualquier esfuerzo por mejorar los caminos de Dios representa incredulidad. Números capítulo 20, versículos 8 al 12, queridos hermanos.
Dice la palabra del Señor así, Números capítulo 20, verso 8 al 12. Un versículo que le gusta mucho al hermano Jairo. Toma la vara, le dice Dios a Moisés, y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Espérate, Moisés, Dios dijo: háblale, ¿por qué la golpeas? Hermano, nada tiene que ver, es una piedra, ni siente. Y les dijo, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Ahí está el punto. ¿Qué te dije, Moisés? Háblale. Señor, es un pedazo de piedra. ¿Qué tiene que le haya pegado? No es la piedra, no es la vara, no es lo que le pegaste. Es que yo te dije una cosa y no la hiciste. ¿Entiende eso? Cada vez que le agregamos a la iglesia algo, es que no le creemos a Dios. Sí, Dios dijo que la iglesia es así y nada más así, pero no, yo le voy a agregar. No le estoy creyendo a Dios. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra. Fíjese, no había analizado yo eso. El pecado de Moisés transcurrió. Claro, los otros también eran muy pecadores, pero Dios molesto dijo: ¿sabes qué? Ni tú ni estos, ninguno entra a la tierra que les había prometido. 40 años deambulando en el desierto para no entrar. ¿Cuánta gente entró de la que salió? Solo 2. Josué y Caleb. Solo 2 de los que salieron de 20 años para arriba. Entraron muchos más, obviamente. Por ejemplo, si alguien entró de 19, ese se libró. De 20 años para abajo, todos entraron. Claro, los que habían muerto, pues no, pero de 20 años para abajo, todos entraron. De 20 años para arriba, de los que salieron de Egipto, ni uno entró. Solo Josué y Caleb. Y salieron más de 500,000. Y ahora, por esto que has hecho, tampoco tú entrarás a la tierra prometida. ¿Por qué no le hice caso a Dios? Así van a ser muchos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, hermano Roberto Flores, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano Elmer. La voluntad de nuestro Dios, hermano Carlos, que está en los cielos. Así de sencillo, queridos hermanos, es lo que quiere Dios. Terminamos, faltando 5 para las 2. Gracias por su atención a la palabra del Señor. Esta es la suficiencia de la iglesia. Nuestro Dios tan poderoso no iba a diseñar algo tan hermoso como la iglesia, con propósito diseñado, con obra diseñada, y que al último, me faltó. Si a los chinos, que son chinos, no les faltó nada en el gallinero, ¿cómo se le iba a olvidar a Dios? Que es el verdadero creador por excelencia. Gracias, mis hermanos. Dios les llene de bendiciones.